Muy buenas noches, mis amados hermanos, o buenas tardes, según sea el caso. Es un honor para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios, sobre todo en esta semana que es especial para nosotros, a la cual llamamos Semana Santa, en la que los judíos o los hebreos han celebrado como la Pascua o el Pesaj. Vamos a empezar. Quiero compartirles que a este mensaje le he titulado "No vine a abrogar la ley, sino a cumplir". De tal manera que muchas cosas se han dicho y enseñado sobre la Pascua, que hoy nosotros los cristianos contemporáneos conocemos como la Semana Santa, aunque para los hebreos, posteriormente judíos, era simplemente la Pascua o el Pesaj. Para poder entender correctamente nuestra Semana Santa, es necesario entender el antiguo ritual de la Pascua hebrea y cómo lo vivió Jesús y sus discípulos, qué significaba para ellos, de tal manera que muchas veces nosotros solamente conocemos la Semana Santa como nos lo han enseñado hasta ahora, sin entender lo que significaba para ellos. Y si lo pudiéramos entender correctamente, tendría más sentido para nosotros en la actualidad. Leamos entonces su origen. Su origen está en la orden que el Señor les dio, nuestro Dios les dio al pueblo de Israel cuando salieron o iban a salir de Egipto. Y esto lo podemos leer en el capítulo 12 de Éxodo, capítulo 12 de Éxodo del 1 al 8. Leamos entonces esta porción de la palabra. Dice así la palabra de Dios. Éxodo 12, del 1 al 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Bien, gracias. Debemos puntualizar que Dios ordenó al pueblo de Israel celebrar este ritual como la figura y la forma en la que salvaría y se haría de un pueblo. Él, al elegir a un cordero, o el elegir a un cordero, no es por el cordero mismo, sino que este representaba al cordero que Dios tenía dispuesto para la salvación del mundo. Aquí el Señor estaba revelando su plan de redención. No es precisamente los rituales como tal se presentaron. Muchos han centrado su atención en los objetos o en los detalles, el cordero y todo lo que significaba o lo que tenían alrededor. Pero todo eso era una figura, era una sombra del verdadero. Es como cuando nosotros se nos proyecta una luz, al mismo tiempo se proyecta una sombra y se conoce que esa sombra es de nosotros. Alguien que pueda ver la sombra en movimiento puede entender que algo se está acercando. Eso podemos entenderlo, algo se está acercando porque vemos la sombra, pero la sombra no es el verdadero objeto de la misma, sino el verdadero es el que proyecta la sombra, de tal manera que todos los elementos, todos los
las partes de los rituales que se celebraban en la antigüedad eran tan solo eso, una sombra, una figura del verdadero. En este caso estamos hablando del Cordero de Dios, el verdadero Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Y estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquella noche de la Pascua, el ángel de la muerte pasó por alto, es decir, hizo un Pesaj, que eso es lo que significa Pesaj o Pascua, pasar por alto en las casas cuyas puertas estaban marcadas o pintadas con la sangre del cordero sacrificado, el cordero que les había dicho el Señor que sacrificaran. Así que todos aquellos que celebraron esa Pascua y sacrificaron el cordero y comieron de él, porque era una orden del Señor que todos debían comer del cordero, y la sangre iba a servir para pintar los dinteles y los postes de las puertas. Y cuando el ángel iba pasando, visitando la ciudad en este caso toda la nación, no solo la ciudad, la nación de Egipto, y vio en las puertas de las casas que estaban marcadas con la sangre, ahí pasó por alto, no visitó esas casas. Las obras y el carácter de los creyentes individualmente nada tuvieron que ver con el mérito de salvador de la sangre. La sangre sola fue la que autorizó pasar de largo al ángel de la muerte. Dios ordena al pueblo celebrar este hecho por siempre. Veamos el versículo 14. El versículo 14 es muy claro y dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. De tal manera que el pueblo tenía que obedecer esto. Era una orden del Señor. Dice muy claro que lo tenían que iban a hacer memoria de esta ocasión, porque es el día en que Dios los liberó de la opresión de Egipto. Ahora bien, en Levítico 23 del 4 al 8 vemos otra manera en que Dios se los ordena. Dios se los detalla de una forma más clara. Vemos algunos detalles de la fiesta de Pascua y de los panes sin levadura, que es otra fiesta que están ligadas, son diferentes, pero están muy ligadas, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Leamos entonces en Levítico 23 del 4 al 8. Bien, gracias. Debemos saber que todos los rituales, ceremonias y las formas del sacerdocio eran sombra y figura de Jesucristo, como ya lo dije hace un momento, y su obra de redención. Todo lo que Dios hizo desde un principio, todo tenía que ver con la forma en que Dios iba a actuar de manera eterna, de manera global con todo el mundo, no solo con el pueblo de Israel, sino con el mundo entero, con la humanidad entera. El pueblo de Israel tan solo fue el objeto para que Dios hiciera llegar esa salvación para el mundo. No es que ellos se iban a salvar solamente, porque fueron incluidos muchas otras personas del mundo, gente que no era judía, gente que no era hebrea, había egipcios y había de otros pueblos que se incluyeron al pueblo de Israel como parte de ellos. La Pascua se celebraba, y aún hoy, en el mes de Abib o Nisan, Nisan significa pimpollo, y a su vez significa el primer brote de un árbol o de una planta, es decir, el inicio de un ser vivo. O sea, tiene mucho significado, no fueron las cosas al azar. Dios les dijo, y el principio de los meses será el mes de Abib. ¿Por qué? Porque cuando Dios los saca para ser un nuevo pueblo, tener una nueva vida, tener una personalidad y un estado diferente, pero empezaba a ser entonces verdaderamente el pueblo de Israel. Estaba naciendo el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel realmente. Entonces, de tal manera que prácticamente todo tenía un simbolismo.
No fue nada al azar, todo tenía un simbolismo. Ellos empezaban el año a contar los días en el mes de Aviv, en el mes del pimpollo, el renuevo, bueno, no el renuevo, sino el primer brote, el brote tierno, era el inicio de la vida para ellos. ¿Y qué significaba? Que ellos empezaban precisamente como pueblo. Eso es lo que Dios les quería enseñar a este pueblo, a estas personas, a toda la gente de Israel. En la época de Jesús se mantenían vivos estos símbolos y las formas de hacerlo. Aunque algunos ya no lo entendieran o aunque algunos ya no lo tomaran en cuenta, siempre deberían de recordar eso, cuando el Señor nos sacó para ser un nuevo pueblo, para ser un pueblo especial, para ser una nación santa, de tal manera que cada año ellos tenían que renovar sus votos, renovar su vida y entregarse al Señor de acuerdo a los mandatos que Dios les había dado. Cuando Jesús dijo en Mateo 5:17, esto también, si lo pueden buscar, está bien, si no, escuchen. Dice el Señor: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Este es el asunto, ese es el punto a que Jesús se refería. Algunos le han añadido aquí una sílaba. Algunos dicen, ahí la palabra de Dios dice: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. No ese es el sentido, porque hay un punto importante. Dice el Señor: no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. Si quería referirse a cumplir la ley, no tenía que incluir los profetas. Más bien, la ley habla de Jesús. Toda la ley estaba apuntando a la obra de Jesús, la obra del Hijo de Dios, la obra del Redentor, del Cristo, del ungido de Dios. Y los profetas todos hablaron en base a la obra de Cristo. Todos profetizaron la restauración de Israel, pero en el sentido de fondo, desde adentro del corazón. Eso es lo que ellos estaban profetizando desde un principio. Entonces Jesús lo que hizo fue venir a cumplir todo lo que se decía de Él en la ley y todo lo que los profetas dijeron de Él. No precisamente era cumplir la ley como tal, que la cumplió porque Él es la ley. Sería una contradicción que la ley apuntara a Él y cuando Él llegara la quebrantara. Sería una contradicción o algo ilógico. Si es cierto, Él vino a cumplirla, pero el propósito no era cumplir la letra de la ley, sino cumplir lo que de Él se decía en la ley. De tal manera que todo lo que Jesús hizo para la Pascua fue lo que Dios ordenó al pueblo que hiciera desde un principio. En primer lugar, Dios ordenó que el día 10 de Nisan tomaran un cordero. El animal debía ser sin defecto, es decir, perfecto, lo mejor que tuvieran. Nosotros así debemos ser también. Nosotros, cuando traemos una ofrenda a Dios, debemos hacerlo en lo mejor que tenemos. No puede ser que nosotros aceptemos dar una ofrenda a Dios de culto o de gratitud, como dijéramos comúnmente, al ahí se va. A veces incluso decimos, bueno, el fin es para Dios, hay Dios que lo componga. No está bien, no es correcto. Debemos esforzarnos. Nunca será totalmente perfecto y eso Dios lo conoce, pero debemos esforzarnos por dar lo mejor de nosotros, como ellos escogían un cordero de lo mejor que tenían de su rebaño. Era el día 10 del mes de Aviv, que era entre marzo y abril, pero ellos lo tenían muy marcado. Bueno, el día 10 Jesús entró en Jerusalén como el Cordero de Dios, un Cordero sin defecto, perfecto, sin pecado, lo que Dios más amaba. Y esa es una similitud. Lo que era más importante o lo que tenía más valor en el rebaño para los hebreos, Jesús lo cumple, pero lo cumple desde el lado del cielo. Jesús era lo que Dios más amaba. Jesús era lo que el cordero perfecto que Dios había preparado. Debían guardarlo. En segundo lugar, debían guardarlo hasta el día 14, es decir, 4 días debía estar resguardado. Y en ese día
lo dice el mandato, todo el pueblo o la congregación debía inmolarlo o sacrificarlo. De esta manera, Jesús lo cumple también. Jesús se estuvo reservando durante 4 días antes de ser sacrificado. Vean ustedes, pueden verlo. En la escritura lo dice, el día 10 debían de escoger y separar un cordero, lo mejor que tuvieran, el cordero más aceptable, perfecto, sin defecto, guardarlo 4 días, reservarlo, hasta el día 14, sacarlo, sacrificarlo, y todo el pueblo tenía que sacrificarlo ese día. Jesús entra de la misma manera, escogido por Dios, separado, entra a Jerusalén y es guardado 4 días, no escondido, pero él se reservó 4 días. Ya lo querían matar, ya lo estaban buscando para matarlo, pero Jesús se estuvo reservando, no dejando que eso sucediera. Notemos algo importante. En el pasado los hebreos ponían al cordero. Cuando Dios les ordena escoger o no, ellos ponen el cordero de sus rebaños. Pero ahora, en los tiempos de Jesús, es Dios el que provee el cordero, así como el carnero que Dios proveyó para sustituir en la muerte a Isaac. Recuerden esa historia, por las palabras de Abraham, que dijo Abraham, Dios proveerá. Cuando Isaac le preguntó, padre, veo aquí los leños, veo aquí todos los elementos, pero ¿y el cordero? Y Abraham le dijo, Dios proveerá. Dios se proveerá un cordero. Así que muchos hemos dicho que Isaac representaba al Cristo, porque el Padre no lo entregó al único que tenía, al que más amaba, o al que amaba, lo entregó. Y esa fue la figura de Cristo, es verdad. Pero también Isaac toma la figura del pueblo, de la humanidad, que estaba condenada. Él iba a morir, estaba condenada, pero Dios detiene la mano del ejecutor y provee un cordero, o un carnero en este caso. Ahí la confianza de Abraham, cuando dice, Dios proveerá. Dios se proveyó un carnero que estaba atrapado por los cuernos en un zarzal. Las zarzas, todas las zarzas están llenas de espinos. Así que el carnero estaba trabado por los cuernos en un zarzal lleno de espinos. Algo muy significativo. ¿Por qué? Porque Jesús fue trabado también, de alguna manera, y lo pongo entre comillas, trabado, en su cabeza por unas ramas de espinas, que muchos creen que era de zarza, las ramas de espinas. Así que esto es ratificado por Juan el Bautista. En Juan 1:29 podemos leer muy claramente cuando Juan el Bautista da testimonio de Jesús y lo ve venir hacia él lo declara. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero que los hebreos ponían era para el perdón de sus pecados muy personales, y lo hacían para este pueblo, aunque había un ritual, era parte del ritual que tenía que ver, lo hacían también por las 70 naciones que estaban fuera de ellos. Sin embargo, ellos creían más firmemente que el perdón era para su pueblo, y que ellos a través de eso entraban a ser, o se mantenían siendo, una nación santa y especial. Pero Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, el que Dios pone para quitar el pecado del mundo. Eso es en segundo lugar. En tercer lugar, el profeta Zacarías, en Zacarías 9:9. Les voy a pedir que lo busquen, pero me voy a permitir leerlo. Zacarías 9:9 dice así. Bueno, él predice la entrada de Jesús a Jerusalén, y dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno,
sobre un pollino, hijo de asna. Así que de tal manera, esto sucedió de tal forma que la unción de María sobre él, que sucede según la cronología, un día como hoy, miércoles, cuando ella entra a la casa donde estaba Jesús, en Betania. Hay una variante. Algunos dicen que era la casa del leproso, otros dicen que Juan dice que era la casa de Lázaro. Pero bueno, no importa de quién haya sido la casa, él estaba ahí, y María, la hermana de Marta, fue y lo ungió con el perfume. Dice que traía un vaso de alabastro. El alabastro es un material, un mineral muy parecido al mármol, pero más transparente, más opalino, y se utilizaba para algunas cosas finas, en este caso los perfumes finos, y ella lo traía, y era un perfume muy caro, y lo unge, lo empieza a lavar sus pies y a enjugar los pies, a secarlos, a lavárselos con su pelo, de tal manera que pues se enojan o hablan de ella, murmuran los discípulos de Jesús, diciendo que estaba muy caro y que se debía haber utilizado para ayudar a los pobres. Y Jesús les dice que estaban equivocados, que ninguno de ellos le había lavado siquiera los pies, y que ella lo estaba preparando para la sepultura. De la misma manera que lo estaba preparando para la sepultura, esto algunos han entendido que era una unción, porque había entrado como rey a Jerusalén. Así como los reyes eran ungidos, Jesús estaba siendo ungido para la sepultura y para su reinado. De la misma manera que el carnero de Isaac estaba trabado por los cuernos, es decir, por la cabeza, también Jesús fue trabado con una corona de espinos en su cabeza, coronado con dolor, con aflicción. De hecho, se hizo rey, pasando por el sacrificio, el sufrimiento y la aflicción. A través de esto, mostró su obediencia a Dios. Llegó a este grado de cumplir la voluntad de Dios y vencer al enemigo. Y se proclama rey. Un rey con corona de espinas. Un rey sufriente. Un rey que a través de ese sufrimiento vence al enemigo. Venció a la muerte y al pecado. Tiene mucho sentido la corona de espinas. Significa sufrimiento, aflicción, dolor, sacrificio, muerte. Eso es lo que significa. Y así se corona rey él, a través de su sacrificio. Y de tal manera que todo lo que Dios ordenó al pueblo al salir de Egipto para recordar y apuntar a su salvación, se cumplió en Jesús. Y todos los simbolismos del pasado, que eran como una sombra, como decía yo antes, ahora en Jesús son una realidad eterna. La sombra, que eran todos esos, dependían de Jesús. Él es el verdadero. Él es el que cubría toda él le daba validez a todos los rituales antiguos. Él es el verdadero Hijo de Dios, el que rescata al pueblo de Israel. Él es el que le da el valor al sacrificio de los corderos. Él es el que le da el valor a la obra de los sacerdotes. Él es el que le da el valor incluso a las fiestas de los panes sin levadura. ¿Qué quieren decir la fiesta de los panes sin levadura? La levadura significaba precisamente el pecado, la maldad, la hipocresía, lo sucio, lo malo. Y el comer panes sin levadura era precisamente el buscar purificarse, no llevar a su cuerpo, a la vida, la maldad, lo sucio, sino entrar en purificación. Eso significaba comer panes sin levadura, no contaminarse de lo malo del mundo, sino purificarse en el Señor, de tal forma que cuando se celebraba la Pascua, inmediatamente de la Pascua al siguiente día, y eso lo vimos en Levítico 23, que eran las dos fiestas. La Pascua se celebraba el día 14 de Nisan, y a partir del 15 empezaba la fiesta de los panes sin levadura, que debía empezar con
un día de reposo. Dice, el primer día será santo, ninguna obra de siervo haréis. De tal manera que cuando se hacía o se celebraba la Pascua, al siguiente día entraban en reposo para empezar a comer los panes sin levadura, que era una fiesta de 7 días, que tenían que entrar en un proceso de purificación, ya que cuando se celebraba, recordemos que significaba empezar una nueva vida, empezar la vida de un nuevo árbol, que soy yo y todo el pueblo, pero un árbol que empieza con santidad, con purificación. Eso es lo que significa el pan sin levadura. Así que la Semana Santa también representa para nosotros la salvación y representa la purificación que el Señor ha hecho para con nosotros. La Pascua hebrea representaba la liberación de Dios, o que Dios otorgó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por la sangre de un cordero, para ser una nación santa, escogida, y llevarla a un lugar en donde pudiera disfrutar de esa libertad y de esa santidad en comunión con Dios. La Pascua en Jesucristo nos lleva a la liberación de la condenación de la muerte y de la esclavitud del pecado. Ni los judíos o los romanos son culpables de la muerte de Jesús. Muchos han querido culpar a los judíos. Por culpa de los judíos, ellos lo mataron. Y hay unos de ellos que dicen, no, nosotros no lo matamos. Y ahí entran en una discusión estéril, infructífera. Los romanos lo mataron, ellos son los culpables. No, ni los romanos ni los judíos. Los judíos tenían que hacerlo, porque Dios hizo de ellos una nación de sacerdotes, y ellos tenían que cumplir con la obra de Dios. ¿De quién es la culpa? ¿Quién es el culpable de la muerte de Jesús? Tú y yo. Somos nosotros los culpables. Nosotros somos la razón de la muerte de Jesús, para liberarnos, para rescatarnos de la condenación que nosotros teníamos. Estábamos condenados a morir, como lo estaba Isaac. Él estaba condenado a morir, pero Dios se proveyó un cordero. Nosotros estábamos condenados a morir. Dios proveyó un cordero, su hijo, su único hijo, su hijo perfecto, al que más amaba, o lo que más amaba, su palabra misma, lo que sale de su boca. ¿Para qué? Para rescatarte, para liberarte de esa condenación de la muerte, para darte la libertad de la opresión del pecado, para hacerte parte de su pueblo, para hacer de ti una nación santa, perfecta, sin mancha, para tener comunión contigo. Cada vez que nosotros recordamos la muerte de Jesús, tenemos que recordar nuestra condenación y darle la gloria a Dios. Y te invito, glorifica al Señor, dale gracias a Dios, bendito sea el Señor, que tomó la decisión de rescatarnos, porque sin eso, sin Jesús, nosotros estaríamos perdidos. Su sangre derramada ha marcado la puerta de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra mente. ¿Cuál sería la puerta de nuestro ser? Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos. A través de nuestros ojos, de nuestra mente y el corazón y nuestros oídos, es como entra la palabra de Dios y la salvación. La sangre de Cristo debe de estar marcando nuestro corazón, debe estar marcando nuestra mente, debe estar marcando nuestros ojos, debe estar marcando nuestros oídos, de tal manera que la condenación no esté más en nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor, porque tuvo a bien amarnos de esa manera. Bendito sea Jesús, porque soportó todo esto, soportó la aflicción, soportó el castigo, para que tú tuvieras vida, así como la tuvieron el pueblo de Israel.
esa nueva vida en la tierra prometida. Nosotros tenemos nueva vida en la tierra que Dios nos ha prometido, que es una nueva tierra, un cielo nuevo. Para allá vamos. Que esta celebración sea de glorificación al Señor, y que aunque nosotros no comemos pan con levadura, sin levadura, entremos en un proceso de purificación, un proceso de santificación, después de conocer y entender que la sangre de Cristo nos ha lavado de nuestro pecado. Así que la Semana Santa trae todo esto, este simbolismo, este conocimiento, para que tú y yo glorifiquemos al Señor. Bendito sea el Señor. Padre eterno, te alabamos y te bendecimos. Te damos la gloria y la honra, y te damos las gracias porque nos amaste con un amor eterno. Enviaste a tu Hijo Jesucristo. Lo decidiste desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, que a través de Él nosotros recibiríamos tu gran amor, tu perdón y la vida eterna que Él ha prometido, la que Él tomó nuevamente después de morir, nos la ha regalado a nosotros. Gracias por el sacrificio, gracias por el pan de vida, gracias, Señor, porque su muerte a nosotros también nos ha hecho morir, su vida nos ha hecho vivir. Te alabamos por el Cordero que tú pusiste para morir en nuestro lugar. Bendito seas por siempre y para siempre, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria al Señor.